Sí, sí, se logra ver bien. Iván, ¿se ve bien? Sí, perfecto, ya la tenemos. Ok, vamos a hablar entonces de este tema, el rol masculino en la familia, porque si este es tu caso, si tú eres padre de familia, quieres ser padre de familia, o quizás hoy estás lejos de tu casa, de tu hogar, de tus hijos, o quizás solo eres madre y quieres conocer cuál debe ser ese rol de papá en casa y cómo poder apoyarte con otros, con los padres, con los hermanos, con un amigo, con la pareja, para poder ejercer ese rol tan importante en el hogar. Esto es para ti, así que presta muchísima atención. Las preguntas que puedan tener a disposición al finalizar esta intervención, vamos a estar respondiéndolas con total confianza. Para mí, las preguntas son fundamentales. Y durante la intervención les voy a estar haciendo algunas preguntitas y quiero ver que ese chat se mueva y podamos responder a ello. Y quiero conocer, a ver, ¿quiénes son padres en esta ocasión? A ver, quiero que pongan ahí, yo soy papá, y quiero ir viendo esos nombres. Yo soy papá, tengo uno, tengo dos hijos. Si eres padre, quiero saber cuántos hijos tienes, si tienes uno, si tienes dos, o si tienes el equipo de fútbol completo, y si tienes la barra atrás también, puedes ponerlo ahí en el chat. Yo voy a ver, voy a ir viendo aquí cómo aparecen esos nombres. Colocas tu nombre y cuántos hijos tienes. Sería algo extraordinario poderlo apreciar. Pero mientras aparecen esas ideas, entro de lleno en el tema porque hablar del rol masculino en familia es hablar del hombre como padre, ¿sí? Es hablar de la paternidad presente, no solo físicamente, sino emocionalmente en la construcción de una familia. Y es parte de quienes creemos en la familia un asunto de suma importancia, de una tremenda importancia para nuestras vidas. Sin embargo, hoy la familia compuesta de manera natural por padre, madre e hijos está siendo objeto de muchas sacudidas por las circunstancias que todos bien conocemos. La pandemia, el trabajo que nos responsabiliza y tantos compromisos que tenemos. Pero hay otros ingredientes que hoy por hoy bombardean a la familia y hacen que en muchos casos papá decida salir del hogar, simplemente ser un proveedor económico, solo llevar esa provisión económica y más nada, y mantenerse al margen de su responsabilidad. Y si hoy eso te está ocurriendo, presta muchísima atención, porque hay muchas cositas que tenemos que son mucho más importantes que solo el tema económico, que solo la comidita. Hay cosas que son de mayor impacto para la vida y para el futuro de nuestros hijos. Por eso, hoy muchos niños se educan sin el referente de la figura paterna. Hogares donde papá está ausente, no solo física, sino también emocionalmente, y existen familias monoparentales, ¿sí? Con la figura materna solamente en este caso. Y así se desarrollan con naturalidad, con normalidad, pero las madres hoy, y si tú eres madre y estás acá escuchando, sé que te estás esforzando profundamente por llenar ese rol de que quizás papá o tu esposo o tu pareja no está logrando cubrir o lo sustituyen con otras figuras masculinas como la pareja sentimental, hermanos, abuelos o amigos cercanos. Por eso, hoy es necesario seguir profundizando sobre el significado esencial de la paternidad. Hoy vamos a estar hablando sobre ese rol de la paternidad efectiva, ¿sí? No solo la paternidad de la boca para afuera, sino del corazón hacia nuestros hijos, hacia el corazón de nuestros hijos. Entonces, desde una perspectiva realista, vamos a ser bastante reales en la situación que se vive al día, ¿sí? El valor de la paternidad, que sepa adaptarse a las formas, al momento que vivimos y a cumplir un rol protagónico. Y es una palabra que hoy tiene que resonar mucho en nuestras mentes. Tengo que ser un papá protagonista de la vida, del legado, de la formación de mis hijos. Que el día de mañana, cuando nuestros hijos salgan del hogar, porque eso es un hecho de vida, puedan llevarse bagaje, un compendio de todo ese afecto, de todo ese cariño, de todo ese tiempo de calidad que papá imprimió en las mentes y en los corazones de nuestros hijos. Entonces, ese es el mejor regalo, una paternidad efectiva. Es el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Un papá maduro, un papá íntegro que represente un porvenir de libertad. Así como lo digo, un porvenir de libertad cuando ellos sean los hombres y las mujeres del día de mañana. Y de eso quiero entrar en el tema de hoy. El rol masculino en la familia, el rol de papá en casa. Hoy vivimos este esquema, la desvalorización del rol masculino, la pérdida
de la esencia. Y si yo te hago una pregunta, ahí donde estás, ¿cómo fue la influencia de tu papá en tu vida? ¿Existió alguna influencia? ¿Existió papá? Si existió papá, ¿cuál fue esa influencia? Porque te comparto una historia muy cercana a la de mi papá, Fernando. Recuerdo una vez le pregunté por el abuelo, por su papá, y él simplemente me dijo, hijo, yo solo recuerdo el único gesto de cercanía que tuvo tu abuelo conmigo. Una vez iba al trabajo y me dijo, ellos eran de campo, y me dijo, Fernando, así se llama mi papá, Fernando, voy a trabajar y cuando regrese quiero que las gallinas tengan el buche lleno de comida. Así le dijo. Mi papá tenía 6, 7 años, un chiquillo de su casa, y como todo niño, se le olvidó la responsabilidad que tenía y se fue a jugar. Y cuando el papá regresa, cuando mi abuelo regresa, mi papá con lágrimas en los ojos me dice, lo único que recuerdo fue la reprimenda tan contundente que me dio. Ese fue el único gesto cercano que tuvo tu abuelo conmigo. Entonces, cuando uno viene de un hogar en donde hay maltratos, en donde hay distanciamiento, en donde hay inexistencia, o sea, papá no existe, papá no aparece, no conozco ni el tono de voz de papá, a nosotros, las nuevas generaciones, se nos complica el escenario y es por ello tan importante que tenemos que aprender y en algunos casos desaprender, y esto es muy importante, desaprender viejos malos hábitos y comenzar a sustituirlos por nuevos buenos hábitos, y en este caso es una paternidad que vaya de la mano del profundo deseo que tenemos para que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Porque si yo te preguntara en este momento, ¿quieres que a tus hijos les vaya bien en la vida? Creo que todos levantaríamos la mano y diríamos las dos si usted quiere, porque queremos que a nuestros hijos les vaya mucho mejor que a nosotros. Ellos estén mucho más encaminados en la vida de lo que quizás estuvimos nosotros. Entonces, pero hoy existe mucha desvalorización, la pérdida del valor del rol masculino. Y miren, hace algún tiempo en un congreso internacional sobre la figura del padre en las familias de las sociedades latinas, un connotado profesor de la Universidad Complutense de Madrid, allá en Europa, dijo lo siguiente. Él dijo, hoy el padre es una persona jurídica más en la sociedad. Miren esta connotación, una persona jurídica, un elemento legal, ¿sí? Ya no es un elemento central de la familia. De la misma manera como ya no lo es la familia, el elemento central de la sociedad. Imaginen desde un catedrático esta exposición. Pues, dijo él, los factores hogar, relación económica, relación sexual exclusiva y la procreación no se dan como una unidad persistente de la familia. En dicho núcleo, en tal sentido, pues la artificialización, o sea, el contexto sintético o el contexto artificial al cual se quiere llevar la familia, hoy por hoy se está haciendo más real en nuestros hogares. Entonces, hablamos de una reproducción que ahora se hace sustituible y sustituye por ende a la paternidad. Hoy es posible que en un hogar o al nacimiento de un hijo participen 5 personas. Y escuchen bien este dato, 5 personas participando en el proceso de la concepción de un ser humano. Dice el estudio, pues está el donante del esperma, 1, el donante del óvulo, 2, la mujer que alquila el vientre para su gestación, 3, ¿sí? La pareja infértil que desea tener un hijo, 4 y 5. Entonces, hoy tener un hijo solicita simplemente un tema económico en nuestras vidas. Y es por esa razón que nosotros en esta sociedad, como personas interesadas en traer nuevamente el valor de la familia a nuestro hogar, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque el rol masculino en la familia o la paternidad efectiva, hoy, 24 de abril, está en crisis. Hoy, perdón, 26 de abril, hoy estamos viviendo una crisis de la paternidad. Entonces, tenemos que hacer algo. Porque, ¿qué es la paternidad? ¿Qué es ser un padre en estos tiempos según las leyes internacionales? Y escuchen este concepto muy importante. La paternidad trasciende hoy el ámbito familiar y privado, por cuanto su ejercicio afecta e involucra el cumplimiento de los derechos de la infancia en estos tiempos de familia. En tal sentido, perdón, a ver esto. En tal sentido, la paternidad
es responsable. La paternidad responsable se define a sí misma como la premisa de la protección del niño. Y en general es un proceso de crianza de todo niño y de toda niña. Son labores y responsabilidades compartidas entre papá y entre mamá, ¿sí? Entonces, la paternidad se constituye en una función social básica que garantiza la satisfacción de necesidades económicas y materiales del niño y de la niña. Vestido, educación, salud, entre otros. Y la satisfacción también de necesidades afectivas y emocionales, como el amor, la ternura, la comprensión, el respeto y muchos otros. Entonces, esto va a lograr garantizar un desarrollo integral del ser humano. Entonces, hay un elemento muy importante para tener una paternidad real en estos tiempos. Y tenemos como hombres y como mujeres que ejercerlas hoy por hoy y hoy más que nunca con todo lo que se está viviendo. Y partiendo de esta idea, te quiero hacer una pregunta. ¿Afecta la falta de la figura masculina en la familia? ¿Tendrá un impacto de alguna índole el hecho de que papá no esté en casa hoy? ¿O si está, no aparece? Papá no aparece. Y mientras piensas en ello, te comparto una historia. Es la historia de un gran amigo. Conversaba con él hace algunos días y me decía, Gabriel, hace muchos años viví un escenario bastante complicado en casa. Llegaba a eso de las 10, 11 de la noche del trabajo, tenía un gran puesto de trabajo, era un gerente muy próspero de su empresa, de la empresa que dirigía, pero llegaba a eso de 10 a 11 de la noche de manera muy intencional. Llegaba a esa hora, se detenía en el vehículo y observaba su casa a ver que las luces de casa se apagaran. Cuando se apagaban las luces de casa, abría el vehículo y entraba a la casa con mucho cuidado, con mucha cautela, por una simple y llana razón. No quería que sus hijos ni su esposa escucharan que él llegaba. Tenía tan complicada la situación en su hogar que llegaba a altas horas de la noche para solo dormir, luego levantarse 4:30, 5 de la mañana, antes que todo el mundo se levantaba, cepillarse, comer algo y salir nuevamente con la oscuridad de la madrugada nuevamente a su trabajo. Y con lágrimas en los ojos, él me decía, no sé qué hacer, porque siento que mi familia ya no me conoce. No sé cómo recuperar mi hogar. Me he dedicado tanto a trabajar que hoy por hoy anhelo profundamente que mis hijos me vuelvan a ver como un padre, pero me detestan y ya no me quieren ver, ni mi esposa ni mis hijos. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta, ¿afecta hoy la figura, la falta de la figura masculina en la familia? ¿Ocurre algo negativo cuando papá no está en casa? ¿Cómo afecta esa falta de la figura paterna? Porque ser padre de familia conlleva una serie de responsabilidades emocionales, económicas y sociales. Pero hoy, tristemente, a América Latina son muchos los hogares monoparentales, donde solo mamá intenta hacer de tripas corazones, y perdónenme la expresión, para poder llenar esos espacios afectivos que en nuestros hogares hoy por hoy tanto adolecen nuestros hijos, que esperan tras la ventana que su papá regrese a casa, pero papá no llega. Por otro lado, aunque el padre de familia viva en la misma casa, y eso también ocurre muchísimo, viva en la misma casa que su pareja o que sus hijos, existen muchos casos en los que la dinámica familiar se caracteriza por el distanciamiento afectivo. Papá no habla, papá no comparte, papá llega y solo se conecta a un televisor o en un celular y se esconde tras esa pantalla de cansancio físico, de indisposición, de molestia, de rabia, de una cara de mejor no le pregunto nada porque está molesto, porque llegó cansado del trabajo. Y nuestros hijos poco a poco se hacen a la idea de que eso es lo normal y van creando el patrón de conducta de que papá es una persona ausente en nuestra vida. Entonces, desde ese mismo punto de vista, ¿afecta la falta de la figura paterna en el hogar? Claro que afecta y afecta profundamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muchos desafíos porque mi papá no está. ¿Qué vamos a hacer en tal sentido? Existen diversos motivos que pueden causar la ausencia, ¿sí? Total o parcial de un padre en la vida de un niño. Y quiero estudiar un poquito sobre este tema. Y dice, pero podemos citar, ¿sí? La ausencia física, como por ejemplo por el divorcio, el fallecimiento,
la enfermedad, o por viajes continuos, jornadas laborales intensas, o por la ausencia emocional, como les compartí hace un instante, por descuido también o por desinterés. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la ausencia de papá? ¿Qué ocurre cuando yo como padre soy ausente, física o emocionalmente? Miren, la ausencia puede ser física o emocional, pero todos los tipos presentan una serie de consecuencias similares en el niño que la padece como tal. Por ejemplo, mal comportamiento en el hogar o en el colegio, porque cuando papá no está en casa, el establecimiento de normas, de reglas de conductas, de convivencia, se hace mucho más cuesta arriba para una mamá que posiblemente está trabajando también para proveer para esas necesidades del chico. Entonces, una primera consecuencia, mal comportamiento en los niños. Niños con conductas de rebeldía, de hiperactividad o de poca atención a los límites y las normas de convivencia en casa. Por otro lado, puede ser apatía o la falta de interés de cualquier actividad. Los niños pierden el interés o muchas veces se quedan solamente con las niñeras virtuales que les cuidan mañana, tarde y noche, y esto está haciendo mucho daño en la vida de nuestros hijos. Por otro lado, también puede ser soledad y vacío interior, muchísima soledad, baja autoestima, profunda tristeza, problemas para comunicarse y relacionarse con los demás, problemas de confianza profunda e inseguridad. Entonces, ansiedad, fobias, miedos, sentimientos depresivos, en fin, las consecuencias serán más graves cuanto mayor sea la ausencia de padre, ¿sí? Y si esta ausencia es tanto física como emocional, posiblemente durará muchísimo más tiempo en la vida de nuestros hijos este tipo de consecuencias. Entonces, yo creo que afecta profundamente cuando nosotros como padres no estamos en casa. Cuando nosotros como padres llegamos a casa, pero pareciera que no estamos. Esas son las ideas que tenemos que enfrentar y es una cruda realidad que hoy por hoy se está viviendo en nuestros hogares latinoamericanos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para el niño? Porque nuestros hijos hoy viven de desafíos. Hoy están enfrentando situaciones bastante complicadas. Tenemos una pandemia que los ha hecho quedarse en casa con padres que están metidos tras una sala, un cuarto, aislados por completo. Entonces tienen una dicotomía porque aunque ven que papá está en casa, no logran compartir con él porque aunque antes trabajaba 8 horas del día, ahora trabaja 16 y hasta 18 horas del día porque no sale de la oficina. Entonces se escuchan casos de niños que prefieren tener a su papá en el trabajo porque llega a las 4 o 5 de la tarde que tenerlo en casa porque ya no lo logran ver. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para el niño, para el varón como tal? Por ejemplo, hablemos de los desafíos para el niño como tal, para el varón como tal. Vamos a hablar de la paternidad en los hijos. Miren, no han ocurrido y no se han dado situaciones en donde es importante entender esto. No es válido que los hombres sientan miedo. Y con esa idea a muchos nos han criado. Entonces, nos han vendido esa mentira. Los niños no pueden llorar, los niños no pueden sufrir, los niños no pueden expresar sus emociones porque son hombres. Y ese desafío y ese reto lo imprimen muchas veces los padres que fueron criados bajo ese mismo patrón de conducta. Los niños no lloran, por ejemplo, por lo que muchas veces tenemos que ocultar nuestras emociones, por ejemplo, detrás de la violencia o detrás del control exagerado y enfermizo sobre las mujeres, por ejemplo. Y eso es un daño que le estamos haciendo a los varones. Entonces, como si esto fuera propiedad de los hombres, caemos en el machismo cuando ya somos adultos. Entonces, cuando yo como padre le enseño a un niño que no puede llorar, que no puede expresar sus emociones, le estoy diciendo, usted tiene que ser una máquina sin sentimientos. Y eso se va nuevo al hogar, cuando ellos hacen su familia, y hace muchísimo daño en la vida de nuestros hijos. Y ese es uno de los desafíos que ellos están viviendo hoy por hoy. Ahora, desafíos como, por ejemplo, los miedos de los niños. Uno de los miedos, por ejemplo, a no ser hombre. ¿Quién refuerza la masculinidad en un hombre si no es otro hombre? Hoy por hoy se ha demostrado que la ausencia física del padre en el hogar crea un conflicto emocional y hasta sexual en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el niño crece identificando el afecto solo femenino.
y no logra establecer una diferenciación entre el afecto femenino y el afecto masculino porque papá no está en casa. Entonces aprendo que abrazar, besar, dar cariño, dar comprensión, dar afecto, es como mi mamá me lo ha enseñado toda la vida y cuando me enfrento a la sociedad no logro distinguir eso. Entonces, yo les confieso, cuando yo escuché por primera vez esa situación, yo dije, el día de mañana, con mi hijo Lucas, que apenas tiene 2 años, yo quiero y anhelo que él logre distinguir el afecto de mamá, de Carolina, mi esposa, y el afecto de papá, de Gabriel, para que él sepa cómo da un abrazo a una mamá, cómo da un beso a mamá, y cómo besa a papá, y cómo da un abrazo a papá, cómo juega mamá y cómo juega papá, cómo refuerza el valor masculino papá y cómo refuerza el valor madre a hijo su mamá. Otro tipo de miedos y de desafíos que enfrentan los niños son, por ejemplo, el mostrarse débiles o pedir ayuda. Cuando un niño crece sin la figura de papá, la debilidad se transforma en un conflicto porque no logra establecer una diferenciación entre hasta dónde pedir ayuda y hasta dónde enfrentar una prueba por su vida. Por eso es que nosotros los padres estamos llamados a ayudar a nuestros hijos a cortar el cordón umbilical que está tan conectado con las mujeres o con sus madres como tal. Por eso es que es tan importante la presencia de papá en casa. En estos días, se los comparto con un ejemplo, en estos días mi hijo Lucas quería, quería hacer una travesura, estaba montado en el sofá y quería buscar la manera de bajarse y yo veo como mi esposa, como Carolina, llega y busca la manera para abrazarlo y para ayudarlo a bajar y ahí aproveché yo y le dije, no, vamos a ayudarlo a que él solo lo logre hacer. Entonces mi esposa me decía, pero ya va, está muy pequeño. Y yo, no, vamos poco a poco. Entonces ahí como pudimos, él fue bajando, fue bajando, fue bajando, hasta que se logró bajar. Y fue una celebración porque él logró entender que podía hacerlo solo. Entonces, ese rol en donde papá y mamá se ponen de acuerdo para correr un poquito más la barra, el papá, para transmitir ese afecto que también es necesario y es vital entre madre e hijo, es un papel muy importante y es un baile que se tiene que llevar todos los días entre padre y madre. Ahora, es muy probable que usted se haga una pregunta. ¿Y qué pasa si mi esposo no está, mi pareja no está o papá no está? ¿Qué debería hacer yo como madre para reforzar esta idea en mis hijos? De este tema voy a hablar a continuación, porque quiero seguir reforzando este concepto del desafío. Otro desafío, por ejemplo, son los miedos al fracaso, al no ser un buen proveedor. Y en este concepto de proveedor, muchos hombres han caído en profunda frustración, porque debemos entender algo. Dios, como el dador supremo, puede proveer de manera directa o de manera indirecta, a través de la esposa, a través del esposo, a través de los dos o a través de ninguno de los dos. Entonces, cuando no entendemos la importancia de entender que somos el instrumento de provisión de Dios, muchos hombres caen en frustración. Entonces, el hombre posiblemente se concentra solo en lograr el éxito económico, un lugar para tener relaciones interpersonales profundas y saludables en su trabajo. Y esto conlleva el riesgo de poner a las relaciones familiares significativas en un segundo plano, ante las demandas, pues, lógicamente, del trabajo que estamos teniendo. A ver, si bien es importante desempeñarse de acuerdo a las exigencias propias del trabajo, es importante que el hombre destine una porción constante de su tiempo a cuidar a su familia. Entonces, hombres que me escuchan, si llegas a casa, aprende a separar los espacios. Miren, yo disfruto cuando llego de casa, salgo a dar una actividad, una conferencia, una capacitación, y me encanta porque cuando llego a la casa, paro el vehículo y me bajo, yo siempre sueno las llaves. Y mi hija Sofía ya reconoce el sonido de las llaves. Y a mí me encanta sonarlas por una simple razón. Mi hija siempre grita y grita, ¡papá! Ella sabe que su papá llegó. Ella sale corriendo, se asoma, baja las escaleras y se salta sobre mí para darme un abrazo. Y para mí no hay momento más espectacular que ese. Porque una niña sabe que su papá llegó. Y más atrás viene Lucas, caminando poquito a poco, y él está asociando ya que papá llegó en casa y grita también como grita la hermana. Y es un momento importante.
Ahí les estamos enseñando a nuestros hijos que papá debe estar presente. Entonces, yo ya sé que ahí tengo que cortar el trabajo que acabo de dejar y comenzar mi otro rol, que es el ser un padre no solo presente físicamente, sino emocional en la vida de nuestros hijos. Entonces, es bueno que dediques tiempo para tu trabajo, claro que sí. Y yo creo y estoy convencido que en CBNC abordamos el tema laboral con mucha intensidad y animamos a las personas a trabajar y a dar lo mejor de sí, pero también animamos a las personas a que cuiden su hogar, a que cuiden a su familia, a que cuiden dar ese legado tan importante en la vida de nuestros hijos. Y eso es algo que quiero reforzar en este tiempo. Ahora bien, hablemos un poco del otro tipo de desafío, el desafío de las niñas, el desafío para las princesas de la casa, porque también viven desafíos hoy por hoy. Y les comparto una historia. Esta historia es de un amigo, Manuel se llama él. Me contaba el otro día, Gabriel, llegué a casa un día 4 de la tarde y mi hija de 14 años llegó después que yo llegué. Y entra, abre la puerta y sale corriendo, sube las escaleras y de un portazo, ¡pum!, se encierra en el cuarto. Teníamos por costumbre siempre en las tardes conversar cómo nos había ido durante el día, pero ese día, me comparte Manuel, se encerró en el cuarto. Bueno, no pasa nada. Toco la puerta. Hija, ¿qué te ocurre? Le responde su hija, papá, estoy cansada, quiero dormir, hablamos luego. Bueno, palabras más, palabras menos. Al día siguiente, Manuel vuelve a esperar a su hija 4:30 de la tarde, pasa la misma situación, la chica entra, sube las escaleras, de un solo puertazo se encierra en un cuarto. Se encienden las alarmas, algo está ocurriendo. Hija, abre la puerta, necesitamos conversar, ¿qué te ocurre? Tenemos ya 2 días sin hablar. La misma respuesta de su hija, papá, me siento mal, estoy cansada, mañana hablamos. Manuel me dice, me empecé a desesperar. Me tocó tomar una decisión. Al tercer día dije, o hago algo o lo hago, pero no puedo perder a mi hija. Fue al cuarto de herramientas, tomó una herramienta y esperó a que su niña llegara. Con la misma situación, la chica llegó, se encerró en el cuarto, pero cambió la actitud del papá. Con un martillo en mano, quitó cada uno de los precintos de la puerta y de un solo golpe arrancó la puerta de raíz. La niña se asustó con un grito y le dijo su padre Manuel, hija, yo prefiero perder el marco de una puerta a mi relación contigo. La chica lo abrazó y le contó que estaba siendo víctima de bullying y de acoso en su escuela, en su colegio, por parte de un grupo de niños. Miren qué historia tan interesante. Nuestros hijos hoy están siendo acosados, agobiados. Ya no es solo de manera presencial por la pandemia, ahora es de manera virtual a través de las redes sociales. El Facebook antes era una red social sana donde solo compartíamos imágenes, buenos comentarios. Hoy es un instrumento en donde muchos niños están siendo atacados, acosados, expuestos en su vida íntima y privada. Entonces, ¿tenemos desafíos que enfrentar? Claro que sí los hay. Y aquí les comparto algunos desafíos para nuestras niñas como tal. Miren, paternidad en hijas. Es muy común que el padre de familia experimente el deseo de proteger a las hijas, y eso es normal, de cualquier posible sufrimiento. Qué bueno. Sin embargo, como padres, a veces podemos transmitir a nuestras hijas el mensaje de que son frágiles, de que son muy débiles o dependientes de la protección de otro hombre o de un hombre que quiera agredirlas. Entonces, indirectamente, esta es una forma de decirles que son incapaces de enfrentar al mundo. Y aunque es importante que protejamos a nuestras hijas, no debemos olvidar que nuestro deber como padres es mostrarles cómo convertirse en personas adultas, autónomas e independientes. Y eso es algo vital, sobre todo en el caso de las damas, de nuestras hijas como tal. Tenemos que enseñar a nuestras hijas a enfrentar el mundo, a hacer las cosas, a tener la capacidad de enfrentarse a la sociedad. Ahora, existen algunas situaciones lamentables que son comunes en la relación de padres e hija, y quiero compartirles algunos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es el distanciamiento afectivo. Nuestras hijas, al carecer del distanciamiento afectivo o del afecto de papá, tienden a buscarlo en algún otro lugar. Entonces, allá afuera, diría la expresión, el primero que le pinta villas y castillos, ya quieren hacer su vida con ellos. ¿Por qué?
Porque como nunca en casa mi papá me dio ese afecto padre-hija, la chica se ve refugiada en que otro hombre supla esa necesidad que papá no pudo ofrecer. Miren, escuchen esto. La primera vez que yo escuché esta historia me marcó profundamente. Cómo la ausencia de papá física, emocionalmente, marca la vida de nuestras hijas, al punto de que van a refugiarse en cualquier otro hombre que les cuenta algo al oído en algún momento en sus vidas. Mire, ese día yo llegué a casa y le dije a mi esposa, Caro, mi hija tenía como 4 o 5 años. Yo le dije, yo quiero llegar, mi esposa y yo nos planteamos un reto y quiero proponérselo a usted también en esta tarde. Mi esposa Carolina y yo nos planteamos el reto de, en mi caso, como padre, en primer lugar, ser tan buen padre, tan buen consejero, tan buen maestro, tan buen mentor, tan buen coach, tan buen aliado, que el día de mañana, cuando mi hija se haga ya una mujer adulta y vaya a escoger con quién hacer su vida o su familia, ella no pueda darse el espacio de escoger a alguien que está igual o por debajo de esa barra que puso su papá. Entonces, yo se lo propuse así a mi esposa y hasta el día de hoy he tratado de cumplirlo al máximo. Cada vez que salgo con ella, con mi hija Sofía, porque tratamos una vez al mes o una vez cada 2 meses, tener una cita. Yo le digo a mi hija la cita romántica y se pone roja totalmente, se incomoda totalmente, pero yo le digo que vamos a tener una cita padre e hija. Tenemos dos trabajos. Ella escoge el lugar y yo escojo el vestido que se va a colocar. Siempre trato que sea el más elegante posible. Le pido que así sea. Ella siempre escoge McDonald's o un lugar de comida rápida, le fascina. Ya no puedo escoger más. Pero lo cierto es que vamos a ese lugar y trato en todo lo posible de que ella se sienta atendida por un caballero. Abro la puerta, la tomo de la mano, jalo la silla, la vuelvo a colocar, tomo el pedido, me levanto para cuando ella se sienta otra vez. Que ella logre identificar cómo trata un caballero a una dama. Para que el día de mañana, cuando alguien quiera ofrecer algo menos que eso, mi hija pueda decir, no, así no es. Así no me trató mi papá, nunca en la vida. Así no se trata a una dama. Y pueda tener la capacidad de reconocer el buen trato del maltrato. Pero la historia no solo queda hasta ahí, mi esposa también se anotó a la historia. Y nos propusimos como padres, mi esposa en este caso, ser tan buena madre, tan buena amiga, tan buena consejera, tan buena entrenadora, tan buena aliada, que el día de mañana, cuando mi hija vaya a hacer su vida, su familia, ella no pueda darse el lujo de comportarse nada menos de lo que estuvo acostumbrada a ver, a observar, a escuchar en la vida de su mamá. Entonces, tenemos un reto como padres. ¿Qué hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados para que en las escuelas, que se han transformado hoy por hoy en depósitos de hijos, nos estén educando a nuestros hijos. Miren, la educación académica se puede dar en una institución, pero los valores, los principios, la manera de comportarse y de enfrentar la vida se enseña ahí en casa, donde tú estás en este momento, ahí al lado con ellos, compartiendo día y noche con ellos. Porque aquí les comparto otro desafío que viven nuestras hijas. Por ejemplo, el enseñar a las niñas a ser mujeres. Miren, como padres, a veces transmitimos mitos muy dañinos a nuestras hijas. Las mujeres tienen que ser sumisas y sacrificadas, dicen algunos padres. Y a veces depositamos en nuestras hijas la creencia de que las mujeres buenas son aquellas que se olvidan de sí mismas para ayudar a los demás. Entonces, en vez de transformar a nuestras hijas en mujeres atentas, mujeres empoderadas, mujeres virtuosas, como dice la palabra de Dios, las volvemos mujeres calladas, sumisas, agredidas, pero que no pueden decir nada porque es ese patrón de conducta aceptado socialmente. Y les estamos haciendo muchísimo daño a nuestras hijas. Otro mito, otro desafío, por decirlo de otra manera, que viven nuestras hijas es, por ejemplo, que su identidad va a depender de con quién y cuándo se casen. Entonces les estamos imprimiendo a nuestras hijas que serán mujeres reconocidas el día que se casen. Serán mujeres de casa dependiendo de con quién se casen. Entonces a ellas como mujeres las anulamos por completo y les estamos haciendo muchísimo daño.
Y un último desafío que pueden vivir nuestras hijas es, por ejemplo, el tema académico. ¿Para qué estudiar? Si de por sí se va a quedar en la casa, como ama de casa o como mujer de su casa o mujer de casa. Entonces, ese desafío socialmente se lo imprimimos a nuestras hijas y las mutilamos para enfrentar la vida profesionalmente, académicamente y querer aspirar a tener un puesto en una empresa, a ser esas directoras, presidentas de organizaciones importantes en el país y en la sociedad. Entonces, como padres, tenemos un rol muy importante. Tenemos en estos días, y aquí le comparto el ejemplo, mi hija me decía, papá, quiero ser médico. Y decía, bueno, hija, pero ¿qué clase de médico quieres ser? Porque los médicos llegan a un punto y luego siguen estudiando para tener una especialización. Me decía, no sé, papá, yo tengo aquí a mis peluches y quiero atenderlos a todos, me decía ella. Tiene 9 años. Bueno, eso me lo dijo cuando tenía como 6. Y ahora quiere ser, en estos días me dijo que quería ser arquitecto. Entonces, que nuestras hijas aspiren cosas en la vida, aspiren a crecer profesionalmente. Y nosotros como padres estemos ahí detrás de ellas, animándolas, inspirándolas, retándolas a cada día a ir por más. Es un gran compromiso que todos tenemos en estos tiempos. Ahora, quiero hablarles un poco de los beneficios de la masculinidad en la familia. ¿Cuáles son esos beneficios que imprime el estar en casa y estar en casa de manera presencial? No solo física, sino emocionalmente en ellos. Hablemos de esa paternidad afectiva tan necesaria. Miren, el título de papá no es solo el que se encuadra al del progenitor biológico, no solo se encasilla ahí. Y el verdadero papá es el que, entre otros atributos, se caracteriza por estar presente en la vida familiar. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Pero para qué? En primer lugar, para modelar el carácter de nuestros hijos. ¿Sí? Es posible que se haya dicho mucho sobre que los adultos en la vida de los hijos o de las hijas no imprimen tanto como lo hace la madre, pero eso es algo profundamente errado. Nosotros como papás tenemos un impacto poderosísimo en el legado de nuestros hijos. Hoy por hoy, después de 4 o 5 años de no ver a mi papá, recuerdo profundamente cada una de sus reflexiones, de sus recomendaciones, de sus regaños en algún momento, porque por supuesto nosotros como padres estamos llamados también como madres a establecer límites en el hogar, en la convivencia, en los valores de familia. Entonces, ¿qué beneficios tiene la figura del hombre en la familia? Hablemos del beneficio. ¿Sí? La figura constante y amorosa de un hombre adulto es de gran beneficio para los procesos de desarrollo infantil. El padre enseña a los hijos e hijas sobre el mundo, sobre las formas saludables de relacionarse entre las personas del mismo sexo y entre individuos del sexo opuesto. Fíjense el impacto que tiene papá en casa. Miren, una figura masculina que entre en contacto con el mundo del niño por medio del afecto, el juego, el manejo de los límites, también es uno de los elementos que deben integrar el universo de los niños y de las niñas, permitiéndoles determinar quiénes son ellos y ellas, gracias a la percepción que tiene de los demás. Eso es algo muy importante. Pero lamentablemente, ¿sí? Muchas personas consideran que el padre es únicamente el proveedor material de la familia, cosa que es limitante en todo sentido para el crecimiento de nuestros hijos. ¿Sí? Y esta falsedad, esta idea falsa, excluye al hombre de la presencia no solo física, sino emocional en la vida de nuestros hijos. Y fíjense que este concepto lo recalco una y otra vez. Nosotros como padres estamos llamados a no solo ser padres presentes físicamente, sino emocionalmente presentes en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son un préstamo que Dios nos entrega. Dios nos los da. Van a estar 18, 20, 25, 30 años, quizás en el hogar. Yo a veces quisiera que mi hija estuviera toda la vida, pero no va a ser así. Y mi hijo también. Ellos tarde o temprano se van a ir. Y todo lo que yo haya sembrado en ellos va a marcar su vida y los va a ayudar como un faro de luz a continuar hacia adelante. Entonces, el hombre en el hogar, primeramente, es un proveedor emocional. Ahí sí somos proveedores, con todas las de la ley. El hombre como proveedor emocional es un ejemplo que sus hijos imitarán. Visto desde un ejemplo, si mis hijos ven cómo yo les doy afecto, cariño, amor
y aprecio a mi esposa, ellos el día de mañana lo van a reproducir en sus familias. Pero si ellos ven que en casa yo soy grosero, indiferente, abusivo, maltratador sobre mi esposa, el día de mañana ellos van a imitar lo que estuvieron acostumbrados a observar en su hogar paterno, en su hogar de origen. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Nuestros hijos, aquí le hablo propiamente a los padres, nuestros hijos nos están observando hasta con los ojos aquí atrás. Ellos tienen con nosotros ojos acá, 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 arriba, atrás, por todos lados. Ellos están percibiendo, están escuchando, están observando, están sintiendo cómo es el rol de papá en casa. Entonces, por esa razón, nosotros como padres no podemos desaprovechar el poco tiempo que tenemos en la vida, porque es tiempo, son 18, 20 años. Esa es la universidad que tienen nuestros hijos en el hogar con nosotros. Entonces, demos lo mejor de nosotros en el hogar para que el día de mañana ellos quieran imitar, ser eso con nosotros. Porque si te hago una pregunta ahorita, si le preguntaras a tus hijos, ¿quiénes quisieran ser el día de mañana? ¿Qué dirían en relación a ti? En estos días le preguntaba a mis hijos, a mi hija, Sofía, ¿tú quieres algún día casarte? Ella se extrañaba porque tiene 9 años. Yo a veces quisiera que pensara toda la vida así, pero no va a ser así. Lo cierto es que yo quisiera que el día de mañana mi hija anhele tener un hogar, tener una familia, tener un esposo, constituir una familia. Pero el reto lo tengo soy yo, hoy. Porque yo tengo que hacer que cuando ella tenga 20 años, ella siga queriendo tener ese anhelo. Ella quiera seguir teniendo ese sueño en su corazón. Me estoy explicando. Entonces, vayamos a este otro elemento, porque hay beneficios. Y ahora, si tú hoy vives en un hogar en donde quizás papá o tú como padre no estás presente físicamente por decisiones o por circunstancias muy personales, ¿cómo poder recuperar el rol masculino en la familia? ¿Cómo recuperamos nuestro, nuestro legado sobre la vida de nuestros hijos? ¿Cómo hacerlo? Hablemos sobre ese elemento de cómo recuperar el rol de padre en casa. Miren, el rol de padre en familia es vital. Aquí voy con algunas recomendaciones para la crianza de nuestros hijos. Miren, nuestros hijos, sean hombres o sean mujeres, necesitan aprender a sobrellevar con fortaleza las vicisitudes de la vida, porque la vida da patadas y eso lo sabemos todos. Y a veces las da tan duras que casi lo fracturan a uno. Entonces, como padres, tenemos una gran responsabilidad a enseñarle a nuestros hijos a enfrentarse con fortaleza a esos embates que la vida da. Nuestros hijos, independientemente del sexo, necesitan aprender a expresarse en forma apropiada y respetuosa cómo se sienten cuando están molestos, cuando están alegres, cuando están tristes. Y mucho de ese trabajo lo tenemos nosotros como padres. Así que enseña a sus hijos e hijas a ser responsables por lo que sienten, pero también por lo que hacen. Yo siempre le digo a mi hija, cada acción que tomamos genera una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser buena o puede ser mala, pero consecuencia al final es. Entonces ya mi hija entiende, todo lo que hago tiene una consecuencia. Buena o mala, pero consecuencia al final de la historia. Entonces, enseña a sus hijos e hijas a ser responsables por lo que sienten y por lo que hacen. Enseña a sus hijos e hijas a que las emociones son buenas cuando nos dicen que algo está ocurriendo, pero son malas cuando nosotros las seguimos a ellas. Me encanta una frase que dice que las emociones son buenos siervos cuando ellas nos siguen a nosotros, pero son los peores amos cuando nosotros las seguimos a ellas. Entonces, tenga cuidado a la hora de transmitir emociones y de enseñarle a sus hijos a manifestarlas. Enséñele a que si se siente mal, lo pueda manifestar. Si se siente bien, también lo pueda manifestar. Pero, ¿qué otro beneficio en la vida de nuestros hijos podemos nosotros ejercer como padres? ¿Cómo recuperar ese rol masculino en la familia? Mire, uno de los principales elementos que tenemos que trabajar para recuperar es conversar, hablar con nuestros hijos frecuentemente. Nosotros tenemos que tener ese espacio para hablar constantemente con nuestros hijos. Incluso antes de que nuestros hijos puedan entender, hay que acostumbrarlo a hablar. Yo recuerdo la historia de un gran amigo, Jesús se llama él me decía, Gabriel, yo hoy no tengo problemas de comunicación con mi familia y con mi trabajo y en mi trabajo porque mi mamá
cada vez que me buscaba un pequeñito en la escuela, al montarme en el vehículo para llevarme a casa, siempre me hacía una pregunta: ¿cómo te fue? Y aguardaba en total silencio hasta que yo le contara cómo le había ido durante el día. Ese ejercicio día a día, me contaba él, le ha ayudado hoy a tener una tranquila y profunda conversación y comunicación con su pareja y con sus hijos. Porque, por otro lado, a nosotros los hombres se nos ha vendido la historia de que nosotros los hombres no hablamos, no nos expresamos, no contamos cómo nos sentimos. Y eso es un peligroso error y un grave problema social. Hoy por hoy en Latinoamérica, los principales índices de infartos al corazón no los tienen las mujeres, los tenemos nosotros los hombres, porque nos guardamos y nos callamos todo. Entonces, hombre que me escucha, hable con sus hijos, comparta con sus hijos lo que está viviendo y permita que ellos puedan expresar sus sentimientos y sus emociones como tal. Ahora, otra manera para recuperar el rol masculino en la familia es, por ejemplo, hacer cosas juntos. ¿Cuándo fue la última vez que llevó a sus hijos a un parque, a la montaña, a la playa, a alguna actividad? Y miren, no salgamos con la excusa del tema económico, porque llevar a un hijo a un parque no cuesta nada, pero impacta profundamente la vida de nuestros hijos. Así que hagamos el ejercicio de llevar a nuestros hijos a actividades en donde compartan con nosotros. Yo recuerdo, mire, eso fue hace como 30 años, creo yo. Mi papá los domingos tomaba la bicicletita mía y la de mi hermano, teníamos que alrededor de 7, 8 años, y nos llevaba a un gran estacionamiento en la ciudad, y ahí nos dejaba dando vueltas y él se sentaba a un lado a leer el periódico, mientras nosotros dábamos vueltas y vueltas en la bicicleta. Y era emocionante porque cada cierto tiempo doblaba el periódico hacia abajo, lo bajaba para observarnos. ¿En dónde estábamos? ¿O qué estábamos haciendo? Y era el momento estelar, decíamos mi hermano y yo. Era el momento de brillar porque mi papá nos iba a observar. Entonces era el momento de soltarse una mano o de soltarse las dos y hasta a veces de caerse y ver la cara de mi papá de hacer, ay, no puede ser, ¿no? Pero recordar esas historias hoy por hoy me llenan de muchísima satisfacción. Y quiero sembrar eso en su vida. Hagan cosas juntos. Haga una planificación de tantas cosas que pudiera hacer con sus hijos. Háganles la pregunta: hijos, ¿qué quisieran hacer con papá? Y hagan una lista de cosas que poco a poco puedan ir haciendo. Ahora, programe tiempo para sus hijos. Así como usted es bueno para programar una cita de reunión de negocios, programar un almuerzo de negocios o una actividad social, programe tiempo con sus hijos. Métalo en la agenda. Meta esas 2 horas o esa hora y media para ver la película del viernes por la noche, esa serie animada, esa película que le gusta ver a sus hijos, prográmela. Hágalo por ellos. Ahora, otra cosa que puede hacer es compartir sus habilidades con sus hijos. De seguro usted sabe hacer algo de electricidad, plomería, pintura, albañilería, jardinería, o quizás lo que usted sabe hacer, enséñeselo a ellos. Hágalo. Y el día de mañana usted va a cosechar los beneficios de dejar a hijos preparados para enfrentar al mundo. Otra cosa que puede hacer es tenga un rol activo en la educación de sus hijos. Miren, hoy me llegó Sofía y me dijo: papá, hagamos divisiones. Y empecé y le dice 20, en una hoja, le hice 20 divisiones y le dije: bueno, hija, tienes media hora para hacer 10. Y en la noche haces otras 10 más. Y si la haces, hacemos algo, comemos algo, compartimos algo. Y estaba emocionadísima porque su papá le planteó un reto personal: hacer 10 divisiones. Y miren, no pasaron 10 minutos y me llegó con la hoja. Papá, ya las hice, revísalas. Pero revísalas solo porque me pone nerviosa el que tú las veas y me corrijas. Las hizo todas buenas y eso me tiene feliz porque ya sabe dividir súper bien. Ahora, ¿cuál es su rol activo en la educación de sus hijos? Seguimos pensando la vieja usanza de que la educación es en la escuela, en el colegio y en la universidad. Eso no es cierto totalmente. Son solo valores, son solo principios académicos. Los valores son en casa. Ahora, por otro lado, ¿cómo recuperar el rol masculino en la familia? Mi hijo y yo nos divertimos con frecuencia. Hágase esa pregunta. Mi hija y yo nos divertimos con frecuencia. Disfrutamos con frecuencia las cosas que hacemos. ¿Se divierte con sus hijos? Le quiero dejar esa idea para ir cerrando. Y quiero cerrar para dar espacio al tiempo de preguntas y respuestas con esta frase. Es una frase que me encanta. La dijo un gran maestro, un maestro que me ha enseñado mucho sobre valores y principios, el doctor Sixto Porras.
de Enfoque a la Familia, una organización que ayuda a las familias a mejorar y se las recomiendo profundamente si usted quiere profundizar aún más en estos elementos. ¿Sí? Y aquí la parafraseé un poco para darle mi toque personal y dice, nunca serás culpable por la crianza que recibiste, pero siempre serás culpable por el legado que dejes. Y es una frase que llevo a todo lugar. Yo no soy culpable por lo que mi papá me enseñó y lo que quizás no me pudo enseñar, porque a él no le enseñaron absolutamente nada y no puedo atacarlo por eso. Pero sí soy culpable hoy por todo lo que yo haga en la vida de mis hijos para impactarlos profundamente. De eso sí voy a ser responsable. De eso tanto usted como yo vamos a rendir cuentas. Y en este contexto sabemos muy bien a quién le vamos a rendir cuentas. Al papá de todos, por decirlo de una manera. Entonces, quiero que se lleve esa frase. Quiero que tome nota de ella y si es posible, colóquela en algún lugar visible. Se la repito. Nunca serás culpable por la crianza que recibiste. Por esa no le van a responsabilizar. Pero sí le van a responsabilizar por la crianza, por el legado que usted deje en el corazón, en la mente de sus hijos. Quiero cerrar con este espacio dando el tiempo de preguntas y respuestas y agradecerles profundamente haber sacado parte de su tiempo para poder llevarse esta idea sobre cuál debería ser el rol de un papá en su casa. Así que bueno, abrimos el espacio.